comenzamos. Bienvenidos a todos a esta jornada técnica de presentación de un software de cálculo de suelo radiante, realizado según los criterios técnicos de la norma UNE 1264. Este software no lo he hecho yo, ha sido confeccionado por Alfa 3 Renovables. Alfa 3 Renovables es una empresa multidisciplinar con varios técnicos de la zona de Cantabria, y dentro de la empresa pues hay un sector, una sección que se dedica a las energías renovables y a la eficiencia. Y ahí tenemos como amigo a César Herrera. César Herrera pues es la persona que ha confeccionado este software. César Herrera lo conocí en un curso mío de suelo radiante, se empeñó en mejorar todas las hojas de cálculo y no solo que las mejora, que les da estética, que mantienen y si cabe mejoran las funcionalidades, sino que además pues lo comparte con el resto de los profesionales. Entonces hay que agradecerle a César este esfuerzo en hacer esta hoja de cálculo, un software libre que cada uno puede ir acondicionando a los materiales con los que trabaje. Además podemos ir seleccionando todo, temperaturas, pasos, todo lo que vamos a ver. Entonces, de verdad, muy agradecido a César. César nos ha hecho también el programa de cálculo también de software libre de etiquetado energético de conjunto, a lo que también se le puede dedicar si es de interés alguna tarde, un ratito. Entonces nos va haciendo, se hace cosas para sí, y alguna cosa que le pido yo, como aquello que le pedimos para la Confederación Nacional de Instaladores, pues nos lo ha hecho. Entonces, enormemente agradecido y además generoso. Él se construye las cosas para sí y si le quedan bien y le puede dar una vistosidad, pues no le importa de compartir. Entonces, no es una empresa que se dedique a la informática y con lo cual, pues aún es más de agradecer. Y esto no se comercializa, esto se regala, como ahora veremos. Debemos de dar las gracias también a la Confederación Nacional de Instaladores, de la que somos técnicos de su comité, formamos parte de su comité técnico, porque todas las iniciativas que pensamos que pueden ser de interés, pues ellos las toman, ellos nos apoyan, nos sentimos respaldados, estamos cómodos, y entonces pues hay que agradecerle a toda la Confederación, a su presidente, a su vicepresidente y a la directora Blanca Gómez, pues su continuo apoyo hacia Formatec. Por supuesto también agradecer a las asociaciones provinciales que también han pasado la conexión a sus socios, a sus asociados, para que puedan ver esta presentación y además pues recibir este software. Bueno, hecho esta presentación, pues vamos a darla por comenzada la jornada. El objetivo de la presente jornada es mostrar el funcionamiento de este sencillo programa de cálculo, basado en las fórmulas de cálculo de la norma UNE 1264. Está basado en la norma UNE versión 2012. Es la última versión la que está disponible, es esta. Estamos pendientes de que aparezca una nueva versión, pero de momento es la que tenemos. Entonces, todo el cálculo que dice la norma UNE está parametrizado en este software de cálculo. Durante la misma, pues vamos a explicar el funcionamiento, iremos haciendo un ejemplo, pues hemos preparado un ejemplo y os hemos preparado más cosas. Os hemos preparado un manual de instrucciones con el ejemplo. Os vamos a dar este vídeo, os vamos a dar otro vídeo más tutorial. Entonces, bueno, pues vamos a ver todo esto pues paso a paso y ver la metodología de uso de la hoja de cálculo. Vamos a ver cómo seleccionamos la temperatura de impulsión, la separación de las tuberías y el salto térmico de los circuitos. Claro, esta jornada no es un curso de suelo radiante, debido a las limitaciones de tiempo. Entonces es una jornada en la que vamos a usar el software, pero no obstante, como yo me dedico a dar el curso de suelo radiante, pues los apuntes que creo que puedan ser de utilidad al colectivo, pues os lo voy a ir diciendo. La duración aproximada, 1 hora y 30 minutos. Respecto a las preguntas, vamos a ver, tenéis una opción de chat. Tenéis en las opciones, ahí tenéis el micrófono, abrir, cerrar,
tenéis la cámara, tenéis distintas opciones de manejo del programa. Entonces, una más es el chat. Si queréis hacer alguna pregunta, hacedla en el chat, porque dos cosas. Una, tenemos una persona solo copiando preguntas. Por si hay alguna pregunta reiterada, pues luego intentaremos contestaros, por un lado. Y dos, en el chat está César Herrera atendiéndolo. Y lo que él diga, pues dijéramos que va a misa. O sea, si alguien tiene una duda de, oye, con esto puedo hacer esto, puedo cambiar eso que ha puesto Javier ahí, podría darle yo un... Él os va a contestar en la medida de que, claro, sois más de 100 personas las que estamos aquí, 161 en este momento, pues entonces, pues haremos lo que podamos, pero usad el chat. Y no obstante, pues, bueno, pues al final de cada pantalla puedo hacer una parada. Si alguien tiene alguna pregunta o le preguntaré a César, y hay alguna pregunta reiterada que merezca la pena contestar al grupo, pues os contestamos en ese momento, ¿vale? Entonces, yo voy desarrollando la jornada, haré las paradas para recibir si hay alguna consulta o bien puedo seguir, y tened en cuenta eso, que tenéis un chat. Estamos 4 personas ahora mismo trabajando para esta jornada y, en fin, vamos a intentar atenderos lo mejor posible. Ahora, pues sigamos con ella. El agradecimiento hacia Alfa 3, tal y como os he comentado, especialmente a César Herrera, compartir este software que os daré indicaciones de cómo descargar. Este es un programa de cálculo. Estas diapositivas también os las vamos a entregar. Os entregamos todo. Además es una buena oferta porque es el paquete gratuito. Este programa está hecho en Microsoft Excel. Excel es una muy buena herramienta para implementar fórmulas. El cálculo de suelo radiante es tedioso en cuanto a que tienes que utilizar fórmulas muy largas, con exponenciales, con tal, que si el coeficiente de superficial, que si el de uso, el factor de uso, que si... Entonces tienes que calcular muchas cosas. Entonces con Excel se puede implementar todo ello. Yo construí una hoja Excel, César la mejoró y ahora, bueno, pues la ha hecho espectacular. Y además emplea Visual Basic para aplicaciones. Utiliza macros. Cuando accedáis a la hoja de cálculo, si os pregunta permitir la habilitación de macros, tenéis que decirle que sí, que permita que se abran los macros, porque utiliza opciones de programación y algunas de ellas van en macros. Entonces, hay que darle a permitir macros. El programa, ¿qué dimensionado hace? El programa realiza el dimensionado del suelo radiante de la configuración A y C. En la norma UNE 1264, versión actual, hay 4 configuraciones posibles de suelo radiante. Las configuraciones A y C son quizás las más habituales, las que emplean tuberías embutidas en un mortero de cemento. La configuración A es quizás la más habitual, que es esta. Los tubos van ahí, puede haber tetones, puede haber una placa lisa, un aislamiento liso sobre el que se va agrapando, etcétera, etcétera, pero los tubos están en contacto con el cemento. Esta es la configuración habitual. Para esta configuración el programa funciona. Claro, surgirán dudas. ¿Y cuáles son las otras configuraciones? Bueno, pues os lo decimos. La configuración C es la que utiliza una doble placa. Una en la que están embutidas las tuberías, un mortero autonivelante, por ejemplo, y una segunda placa de relleno separada encima. Una segunda capa construida a posteriori. Esa es la configuración C, no tan habitual. Hay otra configuración, que es la B, que es para sistemas con tubos por debajo del pavimento, que utilizan las placas estas de difusión, los sistemas de reposición. Pues para la configuración B de sistemas de reposición o estas que utilizan difusores de aluminio, este programa pues no va a hacer el cálculo correctamente. Pero vamos, el que quiera va a la norma y verá que allá hay una faena de cálculo. Y bueno, ya hay otra configuración más, que es la tipo D, que son unas canales por las que fluye el agua
por dentro del mortero. Es una configuración, vamos, yo nunca la he visto, pero bueno, son las 4 configuraciones que recoge la norma UNE. Esto yo no sé si se va a cambiar o no. La norma UNE 1264, como todas las normas, tiene un compromiso de actualización cada 5 años. A los 5 años o se confirma, o se actualiza, o se anula y se hace otra. Y en este momento está en la recta final de salir una nueva versión. Aviso, ya hubo una versión previa, la de 2012, la de 2009 y alguna anterior. Cambian cosas, pero lo que no cambian son las fórmulas de cálculo. Entonces, la visión de este programa dentro de las configuraciones va a ser amplia. O sea, es un programa que yo le veo tirada, aunque se produzcan estos cambios. Introducción de datos. Bueno, pues hay que ir introduciendo unos datos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a introducir unos datos generales y unos datos de estancias. Esta es la pantalla principal del programa. Tenemos que rellenarlo todo porque al final nos va a sacar un informe. Y no va a ser un informe en PDF, va a ser un informe en Word. Va a ser un informe en Word. Por tanto, modificable. Modificable. Esa es una gran ventaja de este programa. Tienes al final algo en Word. Quiero cambiar los colores, quiero poner este logo. Además, sin logos y sin nada. Cada uno lo puede configurar como quiera. ¿Vale? Bueno, entonces, pantalla principal. Y en la pantalla principal tenemos que ir definiendo el sistema. Claro, en un programa comercial no nos dan todo hecho. Esta es la placa que tienes que poner, yo ya te he elegido el forjado, yo ya te he elegido el aislamiento, yo ya te he elegido la tubería, yo ya te lo he elegido todo. Aquí no, aquí hay que elegirlo todo. ¿Qué tenemos que elegir? Pues de arriba a abajo. El acabado superficial, la placa de mortero, con su espesor, con su conductividad, etcétera, etcétera. El material de las tuberías, incluso podemos variar el espesor de la tubería, diámetro, lo que queramos, el aislante, el elemento resistente, el forjado, en el programa a esto le va a llamar elemento resistente, y lo que hay debajo. Pues hay un suelo o es el forjado de entre viviendas, o hay una losa, hay lo que haya debajo. Es una escayola, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que hacer unos cálculos. Además hay que hacer unos cálculos bien hechos, porque el suelo radiante nos da un calor hacia arriba, pero tiene, aunque pongamos un aislante, tiene algunas pérdidas hacia abajo. Y para calcular bien los caudales, hay que calcular las dos. Claro, eso lleva tiempo, las fórmulas. Pues ese es el tiempo que yo en el curso me tomé y que César se ha tomado en volver otra vez a implementarlo, para calcular correctamente los caudales de las tuberías. Podemos hacer un ejemplo, si nos da un poquito de tiempo, a variar el aislante, ver cómo aumenta el flujo de calor hacia abajo y de tal manera que el caudal que se necesita pues tiene que ser mayor. Entonces, todo eso se puede ir variando y se puede ver cómo tiene esa vinculación. Bueno, esto es un programa de interacción y requiere conocimientos básicos de suelo radiante. El programa nos va a calcular la temperatura de impulsión para atender la zona de mayor demanda. Tenemos que diseñar una temperatura de trabajo para todos. Por ejemplo, vamos a ver si obtenemos esta, 37,4. Con esta temperatura de impulsión atendemos todas las estancias. Pero en el cálculo no vamos a tener en cuenta baños y aseos, si así lo deseamos, que además es un criterio aceptable. Calculas una instalación de suelo radiante para una casa de 200 metros. Tiene un aseo de 3 metros cuadrados y no calculas toda la instalación para ese aseo. En el flujo de calor, el criterio técnico más aceptado es despreciar esos baños y aseos. Ahí se hará lo que se pueda, se intentará cubrir también la demanda, pero, oye, para una habitación que solo requiere 100 o 200 vatios, no vas a condicionar todo el sistema. Y tendremos que ir seleccionando los pasos, la separación de las tuberías, el paso en la separación de las tuberías, los saltos térmicos, para ir determinando si vamos cubriendo las demandas en las estancias. Bien, sigamos. Recomendación inicial. Digo algo que luego voy a hacer en el ejemplo. Iremos asignando unos pasos iniciales. Vamos a comenzar el cálculo asignando unos valores y así como unos saltos térmicos de cada circuito de ida y retorno. Y luego, como veremos,
iremos ajustándolo según nuestro criterio. Iremos comprobando si vamos cubriendo la demanda o no con lo que vamos proponiendo. Entonces, un ejercicio no tiene una solución, tiene múltiples soluciones. Mis alumnos del curso de suelo radiante, yo les mando una tarea de calcularme este suelo radiante y uno me dice, mira, yo con 40 grados de impulsión estos son mis pasos, yo con 45 estos son mis pasos, yo con 35 estos son mis pasos. Y claro, un cálculo de un suelo radiante no tiene una solución, tiene múltiples soluciones. En unas gastarás más material, en otras menos, en unas serán más eficiente, y eso se lleva ahora, y en otras pues seremos menos eficientes. Bueno, entonces vamos a asignar unos pasos y a partir de ahí comenzaremos el cálculo como ahora veremos y iremos ajustándolos en base a ese criterio. Para la estancia que requiera mayor flujo térmico, ¿vale?, se deben iniciar, vamos, el consejo es que le coloquéis separación de tuberías pasos menores y para el resto poned unos pasos mayores. ¿Qué es lo que hacéis? Que donde más calor queréis dar, los que seáis instaladores o los que son técnicos, pues ¿qué es lo que hacemos? Donde quiero dar más calor, pues pongo los tubos más juntitos y donde creo que no hace falta tanto porque la demanda no es tan alta, los pongo más separadas. Por ejemplo, a paso doble o a paso triple. Para la estancia de dimensionado, la temperatura de impulsión se calculará la temperatura de impulsión. El salto térmico hay que seleccionarle que sea 5 grados. Este es un criterio que nos marca la norma. Para la estancia principal, ¿cuál es la principal? La que va a determinar la temperatura de impulsión, el salto ida-retorno al circuito tiene que ser de 5 grados. Y luego para el resto ya podremos ir jugando y comprobando que queda entre 5 y 15. Siempre es recomendable acercarnos al salto térmico de 5. Todo esto ahora lo vemos con el ejemplo. Estos son los apuntes que yo os dejo y que os quería explicar primero. Diseño óptimo. Al final, pues iremos viendo si vamos cubriendo la demanda. Tenemos que ir interactuando por parte del usuario de tal manera que vamos a ir variando los pasos de los tubos, el salto térmico, la temperatura de impulsión. Y al final el objetivo es cubrir la demanda. Pero ojo, sin que se produzcan errores. ¿Por qué? Porque por normativa no podemos tener el suelo radiante, el acabado del suelo, lo que tocamos con la palma de la mano, a una temperatura superior a 29 grados en las estancias normales, en la zona ocupada. ¿Por qué? Porque se pierde el confort, se aumenta la demanda, se aumentan los vatios, entonces el suelo radiante tiene un límite pues de en torno a 100 vatios por metro cuadrado, una cantidad de ese estilo. Y si quieren más vatios, pues la única manera es subir la temperatura. Claro, entonces llegamos a un error en ese circuito. Entonces, de los principales errores, el programa nos va a avisar para que no hagamos un cálculo erróneo. Bien, recordad estas tres relaciones. A mayor temperatura de impulsión, mayor flujo de calor. Y viceversa. A menor temperatura de impulsión, menor flujo de calor. ¿Vale? Entonces, cuando no lleguemos a la demanda, una solución puede ser ir aumentando el flujo de calor, ¿vale?, aumentando la temperatura de impulsión. Claro, aumentar la temperatura de impulsión pues tiene algunos hándicaps. Por ejemplo, una caldera puede perder algún punto de rendimiento. Una instalación solar de apoyo va a bajar de rendimiento si tenemos que trabajar a temperaturas más altas. Pero es que una bomba de calor, si la hacemos trabajar a 45 o 50 grados, pues no va a dar el rendimiento adecuado. Y aquí sí que va a premiar el tener una temperatura de impulsión más baja. Pero eso ya es vuestro criterio. ¿Qué quiero? ¿Gastar más tubería? ¿Gastar menos o gastar más tubería y trabajar a una temperatura más baja y tener una bomba de calor con un mayor rendimiento? Entonces ya el software es libre y lo podéis vosotros ir parametrizando, podéis ir comparando las soluciones. Esto también lo tenemos claro. A menor paso, a menor separación de las tuberías, mayor flujo de calor vamos a tener. Y al contrario, a mayor paso, cuanto más separadas estén, menos flujo de calor. ¿Vale? Entonces,
otro factor con el que podemos jugar. Estos son los 3 factores con los que podemos jugar. Luego podemos jugar con el salto térmico de cada circuito. A menor salto térmico, mayor temperatura media de las tuberías, mayor flujo de calor. Y a mayor salto térmico, mayor diferencia ida retorno, menor flujo de calor. Entonces, este es el juego que tenemos que hacer. Entonces, metemos datos generales, metemos datos de las estancias y jugamos con esto. Y para cada uno la solución suya puede ser la óptima si la tiene bien diseñado al final todo, pues entonces podemos tener múltiples soluciones. Bien, ¿cómo vais a conseguir este programa? Pues no os preocupéis. Hago voto de que antes de irme a casa, ¿vale? Además no da gana tampoco de salir de la oficina, que aquí estoy calentito, por correo electrónico os lo envío, porque prefiero que me prestéis atención ahora. Entonces yo ahora al terminar os lo envío, terminada la reunión. Las asociaciones provinciales confederadas a la Confederación Nacional de Instaladores ya lo tienen. Es más, CNI lo tiene la Confederación Nacional de Instaladores. Entonces, no lo he dejado aquí anotado, pero lo digo. Quien lo quiera puede mandar un correo y se lo envían gratuitamente a marketing@cniinstaladores.com. Sin mucha explicación, deseo la hoja de cálculo de suelo radiante. Mandan un email y se lo facilitan. Y una opción más, una cuarta opción o una tercera opción, en la zona libre de mi web, entran en la web de Formatec, allí lo hemos dejado. Ahí hay un apartado de hojas de cálculo y ahí estará siempre la última versión del programa. Manual de instrucciones y vídeos didácticos de manejo. Entonces, entran en esta web, formatec.información.es. Ahí hay una zona que se llama zona libre, que es gratuita, se registran, entran allí y está esta hoja de cálculo y pues quizás, no las tengo contadas, 30 hojas de cálculo más y alguna aplicación de móvil o 2, en fin, ahí hay más cosas. Entran allí, se registran y descargan y utilizan lo que quieran. Entre ellos, pues hay un apartado donde está esta hoja de cálculo que ha hecho Alfa 3 Renovables para nosotros y la Confederación Nacional de Instaladores. Bueno, eso para los que tengan inquietud y la quieran, pues ahí la tienen instantánea. Bueno, pues vamos al programa. Voy a mostrar mi escritorio. Este es el escritorio de mi ordenador, ¿vale? Este es, cuando nosotros le enviemos la hoja de cálculo, va a ir en un zip. ¿Qué va a llevar el zip? Va a llevar el ejemplo de cálculo que hemos hecho. Va a llevar el programa, va a llevar la hoja de instrucciones, el manual de instrucciones. En el manual de instrucciones se resuelve justo este ejemplo que vamos a hacer. Entonces ahí está su manual de instrucciones y pantalla a pantalla con las instrucciones de manejo lo tienen todo. Entonces, un buen consejo para los amantes del suelo radiante es que le echen un vistazo al manual de instrucciones. Y el primer ejemplo, oye, que sea este. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver si puedo maximizar. Vamos a hacer este ejemplo. Y aquí, pantalla a pantalla, lo tienen. Y explicado todo lo que yo les voy a explicar de cada celda de lo que hay. Entonces, esta es una opción. Esta es una opción, ¿vale? Para comenzar exitosamente el programa, ¿vale? Bien, voy a minimizar esto. Entonces, tienen manual de instrucciones, las diapositivas de la jornada, el ejemplo y la hoja de cálculo. Pues nada, sin más dilación, vamos a abrirlo. Vale. Esta es la pantalla de acceso al programa. Puede ser que les salga aquí alguna advertencia, este programa contiene macros, los macros son peligrosos, confías en el origen de tal, tenéis que darle a confiar, si acaso sale esa advertencia. Yo a lo mejor, como ya le he dado antes, pues ya no me sale esta. Accedamos al programa. Bueno, se ha autolimpiado, no he tocado nada. Bien,
Zonas del programa. Vamos a ver. Tenemos en esta parte de aquí arriba, voy a ver si puedo ir haciendo zooms. En esta parte de aquí arriba, los datos generales. Los datos, algunos de cálculo y básicamente los datos con los que van a aparecer un informe, va a aparecer un informe final. Va a aparecer un informe final, este que comentaba en Word. Cuando nosotros le demos a este botón de aquí, a la impresora, pues nos va a generar un informe. Pues el dato del cliente, la obra, todo eso va a salir en ese informe. Pues datos generales, siguiente zona de cálculo, esta que pone estancia, colector, tipo, todas estas casillas de color amarillo. A César y a mí nos gusta introducir los datos por las casillas de color amarillo y todo lo demás, pues dejarlo protegido, porque aquí hay fórmulas, entonces aquí queremos dar a acceder y no podemos acceder porque hay una fórmula. Entonces, todo lo que tiene accesibilidad son casillas de color amarillo. Entonces, datos generales, que hay aquí arriba, datos de las estancias, el cálculo en sí, y luego unos botones aquí arriba para hacer el cálculo. Entrar a la base de datos, como ahora entraremos, hacer los cálculos finales, la temperatura de impulsión, el cálculo hidráulico final y el informe. Bueno, esto lo mejor es comenzar haciendo un ejemplo. Vamos a ello. Vamos a hacer un cálculo de suelo radiante y yo voy a ir introduciendo los datos de las estancias. Voy a hacer un cálculo de un suelo radiante de una vivienda de dos plantas. Si en algún momento, César, y lo digo por ti, ves que hay acumulación de preguntas de algún tema que se deba de abordar en ese momento, me lo dices y paro. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar iba a empezar por aquí, pero no, es por aquí arriba. Cliente. Pues cliente, que sea. Formatec, no tenemos la imaginación muy bien. Obra. Le ponemos el nombre. Un nombre bonito, sugerente, mi primera vez, ¿vale? Esos serán los nombres que aparecerán. La dirección del cliente, el nombre del cliente y la dirección, lo que queráis. Esto es con lo que va a empezar el informe. Luego lo podéis cambiar, es un Word. Recubrimiento de los tubos. Bueno, el suelo radiante se puede cubrir con mortero de cemento o se puede utilizar otra sal seca, la anhidrita. Normalmente, bueno, vamos a seleccionar cemento y entonces tenemos que decirle el espesor del mortero de cemento. ¿Que queréis trabajar con otro material? Trabajáis con otro material. La lista de materiales está aquí, en la base de datos personalizable que ahora veremos. Espesor medio, bueno, vamos a ponerle 5 centímetros. El programa admite entre 1 y 8. Paso de los tubos. Esto es importante. Hay fabricantes que fabrican las planchas para colocarlas en múltiplos de 5, otros en múltiplos de 6, otros en múltiplos de 7,5, otros en múltiplos de 7. Pues seleccionar los múltiplos que queráis. Quiero colocar las placas, los tubos a pasos múltiplos de 5, o sea, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Vale? Pues seleccionáis ese paso. Cuando luego seleccionemos la separación de las tuberías, seleccionaremos un múltiplo de esta cantidad. O quiero seleccionar, para que sea, múltiplo de, por ejemplo, 7,5. Pues ya está seleccionado. Entonces seleccionaré tuberías o de 7,5, separadas 7,5 centímetros, o 15 o 22,5, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esquema general de la instalación. Os proponemos dos ejemplos. Uno, hacer una instalación todo en común. Esto significa una bomba que va a ir a todos los colectores. Voy a ver si lo podemos ver por aquí. Vale, me pide que introduzcamos todos los datos. Luego lo veremos, o luego lo cambiamos. O sea, un grupo de bombeo que va a alimentar a todos los colectores. O podemos seleccionar que del generador vayamos a un depósito de inercia, un agujo hidráulico y tengamos luego una bomba por colector. De tal manera que el programa luego va a calcular los diámetros de tubería a cada colector por separado.
por separado o de una manera en común ramificada. Entonces, según el esquema. Esto se ve mejor cuando lo tengamos todo rellenado, podamos ir al cálculo hidráulico. Ah, mira, ya podemos ir. ¿Vale? Mirad, he seleccionado, me vuelvo atrás, todo en común. Me voy al cálculo hidráulico. Vale, es que creo que antes le he dado el que no debía. ¿Y cómo es? Pues hemos seleccionado este tipo de esquemas. Generador, pues por ejemplo separador hidráulico, y lo que nosotros vamos a calcular es de aquí hacia la derecha. Circulador al colector 1, al colector 2, al colector 3 y al colector enésimo. Entonces, es importante luego en los colectores ir llevando este orden, ir colocando los circuitos en orden. Vamos a hacer primero el colector 1, ¿vale? Y así calcularemos la tubería que alimenta a todos los colectores. Luego el colector 2 y luego calcularemos la tubería que alimenta desde el colector 1 al colector 2. Luego el colector 3. Entonces, esta es una modalidad de esquema. Y el cálculo de tuberías está hecho para este esquema. La otra modalidad, voy a ver si la puedo poner, es una por colector. Voy a darle aquí. Voy a hacer aquí un zoom. ¿Qué tenemos ahora? Pues una bomba para cada colector. ¿Y qué va a calcular? Pues este diámetro el que va al colector 1, este diámetro que va al colector 2 y este diámetro que va al colector 3. ¿Vale? Entonces, dos esquemas y dos cálculos hidráulicos distintos que no afectan al cálculo del suelo radiante, a los tubos y la separación, pero sí que nos va a afectar en la parte hidráulica. Bueno, ya nos preocuparemos de esto cuando hayamos terminado. Le doy a este botoncito que es el de volver atrás, ¿vale? Y ya volveremos aquí y explicaré con detalles estas opciones. Tipo de termostato, porque como este programa nos hace un inventario, nos hace una medición de los materiales, podemos seleccionar si colocamos un termostato por estancia, para cada estancia, y luego definiremos si en esa estancia lo queremos o no lo queremos. O un termostato por planta, que lo que se está refiriendo es un termostato por colector. Entonces, si lo ponemos por estancias, vemos que hay aquí una columna en la que luego podremos elegir termostato sí o no en cada estancia. Podemos elegir estancias. Y cuando luego estemos en cada estancia, elegiremos si en cada una de ellas va termostato o no. O un termostato por colector. En ese caso, ¿qué hace? Nos desaparece, no sé si se han dado cuenta, ha desaparecido la columna de seleccionar si quiere un termostato por estancia. Entonces, un termostato por colector o por planta o por estancias. Y luego en cada estancia definimos sí o no. Tanto por ciento útil de los cuartos húmedos. Los cuartos de baños podrán tener una medida, la que sea 5 metros cuadrados. Pero no podemos poner suelo radiante en los 5 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque hay aparatos sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy a cambiar la pantalla para que no me salga todos los avisos que van saliendo por ahí abajo. Vale, ahí. Vale. ¿Ustedes se la siguen viendo? Sí. No se puede poner suelo radiante en los 5 metros cuadrados del suelo de ese cuarto de baño. ¿Por qué? Porque cerca del inodoro pues hay que respetar unas distancias. ¿Por qué? Porque si no luego al colocar el inodoro pues lo van a pinchar, etc. Entonces, pues que tiene un espacio útil de un 80%, pues lo definimos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues como luego veremos, restarle a la superficie total del baño, le va a restar un 20%. Y si queremos considerar una reducción en el resto, también lo podemos hacer, 95%. Entonces, donde no sean cuartos húmedos, baños y cocinas, pues podemos también reducir un poquito. ¿Por qué? Porque el suelo radiante también hay que guardar unas distancias de seguridad con las paredes, con las zonas exteriores, con las chimeneas, para eso está la norma que nos marca esas distancias, que si 5 centímetros, que si 20 centímetros. Entonces a veces no se puede calefactar todo. Entonces si queremos considerar que realmente hay una pequeña reducción, afinamos. Y si no, pues poned un 100% y jugad con las superficies como queráis. El programa es libre. Y temperatura ambiente, 1. Por ejemplo, 20 grados es una muy buena temperatura para el suelo.
¿vale? Entonces introducimos estos datos generales y ya nos vamos a los datos de las estancias. Por ejemplo, vamos a hacer una vivienda de 2 plantas. Salón. ¿Dónde lo vamos a conexionar? Lo vamos a conexionar en el colector 1. ¿Cuántas estancias, cuántos colectores podemos tener? 250 estancias y 25 colectores. Con lo cual el programa es amplio, es ancho, que se dice, ¿vale? Superficie, voy a comenzar por aquí. 35 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que nos pone, qué cuenta nos ha hecho aquí? Superficie de emisión 33,5. ¿Qué ha hecho? Le ha restado el 5%. O sea, yo aquí hubiera tenido un 100%, a ver, tenemos los 35 metros cuadrados. Eso es lo que queramos. No les estoy dando el curso, les estoy enseñando cómo funciona. Y ustedes ya lo manejan. Por ejemplo, ahí, ¿ven la reducción? Vamos a ver otra estancia. Desde un salón, una cocina. Y lo vamos a conexionar en el colector 1. Superficie, 14 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que me hace? Me la ha reducido un tanto por ciento. ¿Vale? Voy a decirle que es una cocina. Ahí está. Y me va a aplicar esta reducción. Me la ha reducido un 20%. Que no, quiero realmente la superficie útil de los cuartos húmedos es del 90%. O es del 100%. Ya lo reduciré yo cuando introduzca el dato de la casilla. Siéntanse libres. ¿Vale? Y voy a introducir otro, por ejemplo, un baño. Voy a conexionar en el colector 1, ¿vale? Y voy a decir aquí que es baño. Ahora veremos las implicaciones de esta columna de aquí. Por ejemplo, 12 metros cuadrados. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Lo ha reducido un 10%. Si aquí colocamos un 100%, las superficies estas salen del 100%. Que consideramos que hay que practicar una reducción porque no colocamos tuberías por todo, no calefactamos por todo, pues lo pueden reducir. Es un software libre, ¿vale? Entonces pueden utilizar estos coeficientes o no. Bueno, hemos jugado aquí con una opción tipo. Vamos a aplicarla. Salón, tipo. 5 tipos de estancias. Baño, cocina, normal, refuerzo o paso. Si seleccionamos baño, como en la tercera fila, ¿qué es lo que va a hacer? Va a despreciar esta estancia a efectos de cálculo de la temperatura de impulsión, por lo que he explicado anteriormente. Si seleccionamos cocina, sí que la va a tener en cuenta, pero le va a aplicar la reducción del tanto por ciento útil de las estancias. Todo esto viene escrito en el manual. Yo lo digo porque me lo he leído varias veces. Y aún así a lo mejor igual me equivoco en algo. Siempre ir al manual. Normal, pues, una estancia normal, de calefacción normal, y que se tendrá tenida en cuenta para el cálculo. Una estancia, pues que se podrá llegar a 29 grados, que va a llegar a un flujo máximo de 100 vatios o algo menos, en función de la temperatura ambiente, en fin, normal. El cuarto baño sería normal. Y luego quedan otros 2 tipos de estancias. Pues vamos a verlo. Vamos a poner aquí que tengamos salón, cocina, voy a cambiar aquí un poquito el orden, dormitorio, para que coincida con el ejemplo. El dormitorio va a ser una estancia normal. Y vamos a la superficie bien. Aseo, colector 1. Acabo de llegar aquí y me he conectado a una reunión de estas que hay normal, online. Igual que la que hemos hecho esta mañana, pero dentro de eso. ¿Vale? ¿Vale? Historia, nada más. Acabo de llegar de moneda también. Dale a la opción de si localiza el que está hablando y, por favor, apagar los micrófonos. Si no me... ¿Vale? Cuarto de baño 5. Y vamos a poner que esta tenga un pasillo y una estancia para colocar las calderas y lo que sea. Los vamos a conexionar en el colector 1. Y estas estancias, por ejemplo, un pasillo puede ser una zona de paso. ¿Qué es una zona de paso? Una estancia de tan bajo flujo de calor que no merece ser tenida en cuenta, porque con que luego pasen por allí, como en el pasillo, los tubos que van a las habitaciones, pues con ese calor es suficiente. Entonces ese tipo de estancias pues se seleccionarían de paso, ¿vale? O una estancia para instalaciones, pues también
también zona de paso. También podíamos haber tenido algún dormitorio, alguna zona que hubiera sido de refuerzo. ¿Qué es una zona de refuerzo? Más que una estancia, una zona de la estancia. Si tenemos un gran ventanal y en una fachada grande y tenemos que hacer una zona de refuerzo, ese metro hasta el ventanal podemos hacer un circuito, colocar las tuberías más juntas, llegar a 35 grados, emitir hasta 175 vatios por metro cuadrado porque está fuera de la zona de confort. Entonces, las zonas de refuerzo son las zonas fuera de la zona de confort, del confort térmico. Bueno, pues el pasillo, le pongo unas medidas, por ejemplo 3. Javier, 4. Sí, ¿me escuchas? Mira, una puntualización a eso que acabas de hacer, que igual no lo he comentado yo contigo. Cuando eliges la zona de refuerzo, por ejemplo, yo lo he pensado de una forma, como yo creo que es, como yo lo haría, o como yo lo hago, mejor dicho. Hay gente que lo que hace es, imagínate, un salón, ¿no? Como estabas comentando, llegas a la zona de un ventanal y ahí pones los tubos más juntos, haces más acumulación de tubos a más juntos, entonces claro, pues das más calor en la zona del ventanal, perfecto. Yo lo que haría sería hacer ahí, bueno, de hecho en un salón te va a pasar casi seguro, que vas a tener que hacer más de un circuito. Con lo que te quiero decir aquí es que tú en ese desplegable no te deja en una misma zona, o bien le pones una zona normal, o bien la pones de refuerzo. Quiero decir, vamos a ver si me explico bien. El salón, imagínate que tiene 30 metros cuadrados. Entonces yo pondría, por ejemplo, salón 1, llamaría yo ahí, de 20 metros cuadrados, por ejemplo, y le pondría el tipo de paso normal, pues paso 15 centímetros, por ejemplo, como estás haciendo ahora, eso es. ¿Vale? Por ejemplo, yo lo haría así, ¿eh? Sí. Y luego, pues, salón 2, que sería la de refuerzo, ¿vale? Que sería otro circuito, pues con otros 10 metros cuadrados, y ahí le pondrías refuerzo, ¿me entiendes? Yo lo haría así. Yo estaba intentando decir lo mismo, ¿eh? No es por... No es... Vale. Sí, pero te lo agradezco que lo digas, porque a lo mejor no me estaba expresando bien. Y porque si queremos hacer un circuito especial, y César sabe de esto tanto, yo creo que ya más que yo, porque ya también va cogiendo bastantes destrezas. Y además se agradece la intervención. Si tenemos un salón de 30 metros cuadrados y se hace una zona de refuerzo, la mejor manera es crear un circuito para esa zona del ventanal donde podemos llegar a flujos de calor más altos. Llegar a un flujo de calor más alto, ¿qué implica? El que la temperatura del suelo pase de los 29 grados. 29 grados es el tope de confort. Entonces, claro, en esa zona sí que podríamos pasar de esos 29 grados. Pero claro, hay que diferenciarlo, por ejemplo, de esta manera. El circuito. Bueno, si luego algo no queda claro, pues en la parte final lo podemos intentar ver. Y ahora voy a hacer una planta arriba. Dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, un baño y un distribuidor. Es importante que lo dejemos todo rellenado. Esta planta de arriba, pues la vamos a conectar en otro colector. Le vamos a llamar colector 2. ¿Vale? Y es importante que el orden este de los colectores sea conforme a este esquema que les he enseñado anteriormente. A ver, este no. Vamos a poner, porque ahí. Si seleccionamos que todo va en común, ahí. ¿Vale? Cuando hagamos el cálculo hidráulico, el primer tramo que vamos a calcular es todo hasta llegar hasta el colector 1, y el segundo tramo que vamos a calcular es todo hasta llegar al colector 2, luego hasta el colector 3. Entonces es importante llevar este orden de colectores para ir calculando este tubo, este y este. Espero expresarme, si no ahora lo volveré otra vez a indicar cuando lleguemos a ello. Bueno, pues en la planta de arriba tenemos los colectores, colector 2, las estancias unidas al colector 2. Colector 2, colector 2. Vale, el dormitorio 1, pues es una estancia normal, dormitorio 3, pues nada, una zona también normal. Y aquí estoy viendo un fallo. Es bueno numerar las estancias con nombres distintos. Si os coinciden que son dormitorios, pues podéis hacer, por ejemplo, esto. 1, 2, 3, 4.
para poderlos luego distinguir. El baño, pues decimos que es un cuarto de baño, y el distribuidor, normalmente con que pasen las tuberías, es una zona de paso y que no se tenga en cuenta. Vamos a ponerle superficies, por ejemplo 15, por ejemplo 12 metros cuadrados, 12, 6 y 8. Vale. ¿Qué tenemos que introducir ahora? Los vatios que necesitamos en cada una de esas estancias. Pues hay que ir a los cálculos que tengamos hechos, 1500 vatios, por ejemplo, 700, 650, 350, 270, llegamos a la de instalaciones nada, 850 en el dormitorio, 600 en el siguiente dormitorio, 550 en el 4, 400 vatios en el pasillo y en el distribuidor 420. ¿Y qué tenemos aquí? Los vatios a conseguir, el flujo de calor. Tenemos que conseguir en el salón 45 vatios por metro cuadrado, en la cocina 62 y en los aseos 87 y 83. ¿Cuál es la estancia de mayor flujo de calor? Tenéis que localizarla. En este caso es la cocina. El cálculo de la temperatura de impulsión, que luego haremos con este botón, se hará en base a la estancia de mayor flujo de calor que no sea un cuarto de baño. En este caso es la cocina con 62,5 vatios. ¿Y ahora qué hay que hacer? Lo que os he enseñado en la diapositiva. Tenemos que ir introduciendo lo que hay de arriba a abajo. Material del acabado. Pues aquí nos sale una serie de materiales. Cerámica, mármol, parquet. Aquí no juzgamos si el parquet es bueno o malo. Ahí está la opción. La moqueta no juzgamos si es bueno o malo. Sabemos que es pésimo para el suelo radiante, pero ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Pues aquí hay una serie de materiales y vosotros podéis seleccionar el que queráis. Puedo seleccionar, por ejemplo, en la planta baja, cerámica. Pues nada, la planta baja la calculo para un acabado de cerámica. Cerámica, relleno todo, esta estancia y la siguiente. Y ahora en la planta de arriba, pues oye, se han encaprichado del parquet. No nos han dejado convencerlos y pues nada, parquet, parquet, parquet. Bueno, en el cuarto de baño vamos a evitar el parquet, vamos a poner cerámica y en el distribuidor parquet. Vale, pues ese es el acabado. ¿Puedo introducir más acabados? Sí. Iros a esta opción de aquí. Esto está libre, software libre y configurable. Voy a pulsar, hago clic sobre esta libreta y el boli. Atención, editar la base de datos con precaución y solo modificar las celdas amarillas. Mirad, aquí tenemos todos los desplegables que está cogiendo el programa. Introducir los valores que queráis, que va a ser con los que va a hacer el cálculo. Estábamos viendo esta parte de aquí de la izquierda. Por ejemplo, cerámica, espesor en metros, conductividad, vatio en metro cuadrado por Kelvin y el cálculo de la resistencia. Pues, ¿queréis introducir otro material? Lo introducís. ¿Que no os gusta este dato? No, lo cambiáis, lo cambiáis. Yo es que trabajo con cerámica de 2 centímetros. Pues introducir aquí 0,02. Y ese será el dato con el que luego se harán los cálculos. Y igual con el acabado, con la plancha y el aislamiento, marca la que queráis. SUL, CPS, tal, SUL, Franquiche, Politer, de 20 o de 40. ¿Qué es lo importante de las planchas? Pues que coloquéis bien la resistencia, el aislamiento que tiene. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, en estas dos. Vamos a hacer el ejemplo con estas dos. Una plancha de bajo nivel de aislamiento, o de nivel de aislamiento más bajo, 0,75, y otra de 1,35. ¿Cuál es la que hay que colocar? La que dice la normativa de suelo radiante, pero como en el mercado podemos hacer lo que queramos, aquí lo configuramos como queramos y podemos seguir añadiendo. ¿Vale? De material debajo de las tuberías, elementos resistentes, ahí está. ¿Vale? El recrecido, cemento, anhidrita, las conductividades, ¿queréis poner más? Ponerlo ahí. El software es para vosotros. Material de las tuberías. Pues aquí os dejamos, o nos ha dejado César, unos materiales. Diámetro exterior, espesor, calcula el diámetro interior,
la conductividad, los litros por metro que contiene, para luego el cálculo del vaso de expansión, y las rugosidades. Pues aquí tenéis una base de datos y ahí tenéis espacio para más. Podéis modificarlo, ¿vale? Vuelvo hacia atrás en este botón. Entonces, una base de datos configurable. Plancha. Bueno, pues hemos dicho que aquí abajo vamos a colocar la plancha de mayor resistencia, la de 40. ¿Vale? Imagino que lo sabéis. En la norma UNE se define la resistencia que tiene que tener una plancha. Cuando es con un local calefactado, la resistencia es 0,75. Cuando da con un local no calefactado, 1,25 metros cuadrados por Kelvin dividido por vatio. Entonces, la plancha hay que preocuparse de aspectos técnicos y si no, el programa lo va a calcular, ¿vale? Lo va a calcular. Como me gusta la formación, intento dar toda la formación que puedo y a veces pues comento quizás cosas de más. Pero bueno, que la plancha que hay que poner está regulada en la norma, ¿eh? En la norma UNE 1264. Entonces, en la planta baja, por ejemplo, pongo esta plancha. Y en la planta alta, como doy con un local calefactado, pues pongo la de menor espesor, ¿vale? La del 20. Si queréis os la enseño otra vez. Una, la de 20, la que tiene esta resistencia de 0,75, que me vale para forjados con locales calefactados, y la de 40, la que se debe de poner pues cuando damos con el suelo, o cuando damos con locales calefactados, cuando damos con forjados con temperatura exterior superior a 0 grados. Pero bueno, esto ya son valores de la norma, ¿vale? Entonces, este es el valor que tienen que introducir y luego están ya sus conocimientos técnicos. Bueno, pongo la más finita, la de menos resistencia, en la planta alta. Hay otra y otra. Vale, ya hemos definido estos dos primeros materiales. Un aviso aquí, como hemos estado tocando los botones, me dice que hay columnas ocultas. Para que se vean, pues le damos a este botón, ¿vale? Y las desplegamos. Este botón nos abre o nos cierra el campo de visión de la hoja, ¿vale? Es como un conmutador, va hacia un sitio o hacia otro, ¿vale? Elemento resistente, ¿qué hay debajo de la plancha? Pues la planta baja, pongamos que sea un forjado con las planchas estas de polipropileno, un forjado cupolex de estos que se denominan, el que sea. Hay una losa de 20, lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Vamos a poner que sea un forjado, estos que llevan el polietileno reciclado, cupolex se llama. Voy a rellenarlo igual, lo relleno igual. En Excel también está la opción de arrastrar, también se puede ir rellenando arrastrando, pero bueno, lo vamos a ir haciendo así. Y en el forjado de la planta de arriba, pongamos que abajo tengamos una bovedilla. Bueno, pues buscamos la bovedilla. ¿Os acordáis mientras que voy rellenando esto de la foto donde íbamos definiendo todo de arriba abajo? Acabado, plancha aislante, lo que hay debajo de la plancha y lo que hay debajo en el piso inferior, lo que hay en la estancia inferior. Entonces tenemos que definir todo eso si queremos un cálculo preciso. Este es un programa, pues oye, que se ha tomado un tiempo en hacer ahí los cálculos y si queremos precisión, pues podemos hacer. Y aquí otra bovedilla. Bueno, y el acabado en la estancia inferior. No sé si poner la diapositiva otra vez. Un segundito, función, la pongo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos definiendo de arriba el acabado superficial, la placa conductora, el aislante, el forjado, que aquí denominamos elemento resistente, y el acabado del techo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿vale?
Si algo no hay, pues se puede dejar en blanco, ¿no? Vamos a ver, me vuelvo a la hoja de cálculo, ahí está. Acabado de la estancia inferior. Bueno, pues en la planta baja, pues pongamos que haya sido alguien comprometido con la causa y haya puesto un aislante, por ejemplo, este. ¿Vale? Vamos a ponerlo porque coincida un poquito con el ejemplo de 30. Rellenamos lo que hay debajo de la plancha aislante, este. Y lo que hay debajo del forjado de arriba, de la planta de arriba. Por ejemplo, debajo del elemento resistente hay una escayola, hay un enlucido de yeso. Pues nos venimos aquí y a ver si están por aquí. Mira, pues por ejemplo, el enlucido de yeso, se seleccionaría. O por ejemplo, hay una escayola, me parece que también estaba. Hay una escayola. Lo que haya debajo. Entonces vamos de arriba a abajo definiendo todo lo que hay. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en escayola. Esto es lo que decía, esto es Excel. Se puede también copiar de esta manera. Se seleccionan dos y se estira hasta abajo. Temperatura de la estancia inferior, pues unas recomendaciones de temperaturas. Por ejemplo, en el suelo que esté, por ejemplo, a 12 grados, por ejemplo. Y la estancia de arriba tiene abajo la estancia abajo calefactada, 20 grados, 20 grados, 20 grados, 20 grados. Pues ya hemos rellenado esto. Tubería de los circuitos. Pues aquí tenemos distintos materiales, como la base es única, pues están todos, el acero inoxidable, el cobre, etcétera, etcétera. Pues no sé, podemos seleccionar multicapa o polietileno reticulado. Polietileno reticulado de 16. Normalmente siempre se toma el mismo para todos. Voy a usar este botón para ocultar estas tres columnas e ir a la parte final. Distancia al colector. Para luego dividir los circuitos tenemos que decir la distancia en metros desde el colector al circuito. Y luego el programa multiplica por 2, la ida y el retorno. ¿Vale? Entonces, que el circuito esté a 5 metros del colector, el del salón, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a hacer esto un poquito más grande. 5, 3, 2, 0 metros, porque no hay circuito. 4, introducimos aquí unos valores. Distancia del circuito al colector. Hemos definido aquí arriba que queríamos termostato por cada estancia. Podríamos haber elegido eso por colector. Por eso nos sale esta opción, para decirle si el circuito del salón lleva termostato sí o no. ¿En qué nos influye eso en el cálculo? En nada. Pero en la lista de materiales y en el presupuesto sí. Entonces, si aquí decimos que en vez de por estancias es por planta, es por colector, esa columna se oculta, desaparece. ¿Lo han visto? Entonces, bueno, vamos a ponerlo por estancia y así nos entretenemos un ratito más. Termostato, pues en el salón sí. En la cocina, por ejemplo, pues no. En el que viene ahora un dormitorio sí. Aseo, pues hombre, yo creo que no. Pasillos y instalaciones, pues nada, lo podemos dejar en blanco porque no lleva circuito y si no, tenemos dudas, bien, pues le ponemos ahí un no y le ponemos ahí un no, no. Dormitorio 2. Por ejemplo, que sí que haya termostato. Sí, sí, dormitorio 3, 4, sí. ¿Qué viene ahora? El cuarto de baño, pues ahí no. Y en el distribuidor no hay circuito, pues no. ¿Vale? Vale. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda la parte final. Vamos a cambiar el zoom y es seleccionar un paso y un salto térmico. Este es el juego para iniciar. Vamos a ver, y esto muchos instaladores lo calculan a ojo y más o menos luego el programa responde bien, lo cual también es una tranquilidad. La estancia de mayor flujo era de cálculo la cocina con 62,5 vatios por metro cuadrado. Pues vamos a seleccionar el paso más corto dentro de lo razonable, por ejemplo este. ¿Y qué otras estancias tenemos con un flujo de calor alto? Pues tenemos
el aseo con 87 vatios y el baño con 83. Bueno, pues a esas dos les vamos a asignar un paso pequeño. Luego los podremos cambiar, pero tenemos que hacer una primera asignación. Y el resto requieren un flujo de calor de 45, 50, bueno, vamos a ponerle el doble o el triple de paso. Para iniciar el juego, esto es un juego que hay que iniciar. A ver, pasillo, este no tiene, voy a ver si lo puedo borrar. Uy, perdón, borrado. Me vengo aquí, dormitorio 2, 15, 15, 15. Estas son las zonas que van sin calefactar, pasillo, instalaciones y distribuidor. ¿Qué hemos hecho? Repito, hemos seleccionado pasos más estrechos, en principio una primera selección o una primera aproximación para las estancias de mayor flujo de calor, cocina, aseo y baño. Y en el resto hemos seleccionado pasos más amplios. Y ahora pues tenemos que proponer una temperatura de ida-retorno. La temperatura de ida-retorno, por normativa, en el circuito en el que se va a calcular la impulsión, que en este caso es este, que es la cocina, os funcionará mejor el programa si le ponéis 5 grados. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la normativa, que intentemos que los circuitos tengan 5 grados, en especial en el que se calcula la temperatura de impulsión. Y como el programa calcula la temperatura de impulsión sobre la estancia de mayor flujo térmico, que no sea baños, ¿vale? Pues este. Y en los demás, pues podemos ponerlos, al amigo César le gusta poner 7, y yo como soy complaciente voy a poner un 7. Y luego jugamos, ¿eh? Y jugaremos con lo que hemos visto. Menos salto térmico, más flujo de calor, como luego veremos. Más salto térmico, menos flujo de, a ver si lo digo bien, menos salto térmico, más flujo de calor, más salto térmico, menos flujo. Si no, pongo otra vez la diapositiva. Vale, ya lo tenemos, todo relleno. Una vez que hemos rellenado todo, y es importante que todo quede relleno, ya la siguiente opción, hemos ido viendo este botón, y ahora vamos a este, calcular la temperatura de impulsión. Vale, nos propone el programa una temperatura de impulsión de 38,2. Y ahora es donde el diseñador del sistema tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si nos fijamos un poquito más aquí a la derecha, vamos a ver cómo puedo optimizar el tamaño de la pantalla. Ahí, a ver, más. Y yo creo que hasta ahí puedo llegar, a ver. Sí. Vale. ¿Qué nos ocurre ahí? Vamos a ver, tenemos cubierta la demanda en la cocina, ¿lo ven? Tenemos esta temperatura del acabado, ¿para qué? Para la temperatura del... Bueno. A ver, es que quiero ver los saltos térmicos y los pasos. A ver, ahí, no le toco más. ¿Qué ocurre? Que sí, ya lo tenemos calculado para la cocina, claro. Es la habitación que el programa selecciona, entonces tenemos que comentarle esto, que el cálculo se hace para la estancia de mayor flujo térmico. Para ella se selecciona la temperatura de impulsión. Y luego nosotros, a partir de ahí, podemos cambiarla, podemos subirla y podemos bajarla. ¿Y qué ocurre conforme ven que le estoy dando a este botón? Que está subiendo el flujo de calor que da. La cocina ahora incluso pues está pasada de potencia, incluso si lo subo más me saldrá alguna advertencia. Error, ya tienes más de 29 grados, estoy dando el 165% de la potencia. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarla en cualquier valor, para hacer un ejemplo, 39 grados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Jugar. La cocina en principio está calculada. Podemos incluso ajustarla si queremos. Podemos, por ejemplo, yo aquí podría poner un paso más, si voy un paso más separado. ¿Qué ocurre si separo más los tubos? Menos flujo de calor. Pues así también estaría bien, incluso mejor, menos sobrepasada de potencia. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer, incluso, bueno, podemos disminuir la temperatura de impulsión un poquito. ¿Vale?
38,5. Vamos a dejarlo ahí. Esto es jugar. En esta estancia, el salón está bien, está bien. Podemos incluso ir a un paso mayor. Esto ya son los criterios. Así no llego, pero puedo reducir el salto térmico, acordador de la diapositiva que os he puesto, y ya lo tengo ajustado. Esta estancia de aquí no me cumple, que es el dormitorio 1, puedo reducir el salto térmico y hacer un recálculo, y el programa recalcula. En esta estancia de aquí puedo reducir y debo de reducir el salto térmico, que debe de estar entre 5 y 15. Cuanto más cerca de 5, mejor. Eso es lo que nos dice la norma. En esta estancia, pues puedo ajustar también un salto térmico en función de los saltos térmicos, los caudales que van por los circuitos. Voy a ajustar esta, voy disminuyendo, bueno, pues ya está, 99%, esta, y esta que está cerquita, pues le disminuyo el salto térmico. Un poquito más. Pues ahí todos los circuitos están dando la potencia necesaria. Hemos jugado con los pasos, hemos jugado con el salto térmico ida-retorno, acordador de la diapositiva esa última, luego tendréis los apuntes. Y hemos calculado la temperatura de impulsión y la hemos modificado. Podríamos haber trabajado con 37 grados y nos hemos ido a 38,5. Y ya es cuestión vuestra el fijar un criterio. Vamos a ver, esto es una bomba de calor y quiero una temperatura de impulsión baja. Pues si quiero una temperatura de impulsión baja, pues vamos a ver qué podemos hacer para tener una temperatura de impulsión baja. Para tener una temperatura de impulsión baja, vamos a ver si reducimos aquí, vamos a darle a que nos la recalcule. Vale, mira, hemos dado que nos la recalcule, 37 grados. No se han dado cuenta, pero la bomba de calor nos ha dado un abrazo, está empezando a rendir más. Y no podemos llegar en este a más. Y ahí estamos cumpliendo en casi todo. Bueno, este se nos ha ido, vamos a arreglarlo. 6, 5, ya lo tenemos cubierto, y este lo tenemos cubierto. Pues es otra solución. Hay muchas soluciones, Esta solución, por ejemplo, es bastante buena. Saltos térmicos bastante pequeños, en torno a 5 grados, y unos pasos razonables. Para calefacción, esta hoja de cálculo solo calcula para calefacción. Entonces lo podíamos dejar ahí, por no alargarnos mucho, que llevamos 1 hora y 10 minutos. ¿Vale? Entonces, distintas soluciones, y cada uno puede ir jugando con la temperatura de impulsión, con el paso y el salto térmico. Y tened en cuenta esto, el cálculo de la temperatura de impulsión se hace sobre la estancia de mayor flujo térmico, como dice la norma, y con el criterio de no tener en cuenta los cuartos de baño, por eso los hemos marcado aquí, porque son estancias poco relevantes, son pocos vatios y pocos metros cuadrados, no se puede condicionar todo para una estancia muy pequeñita. Y si le faltara calor, oye, pues un radiador de apoyo o lo que haga falta, tampoco se utiliza tanto tiempo el cuarto de baño, otro apoyo. Pues hemos tenido una solución, hemos tenido dos. ¿Vale? Vamos a ver el esquema, alguna cuestión relevante, César, en este punto, que hay alguna duda que esté apareciendo por ahí generalizada. Bastante tengo con ir contestando el chat. Vale, me parece bien, Dios te lo trae. En principio no tengo así nada que tal. Sí, bueno, pues eso es lo que estás comentando tú. Es un poquitín ir jugando. Como tú comentabas antes, yo también ya son manías, ya son años de hacer instalaciones, de enredar con el programa. Entonces, como decías tú, yo siempre suelo empezar pues manías de viejo. Empiezo ya con una ida de retorno más o menos sobre 7, porque más o menos con eso ya cubrimos más o menos bien, como veis, y ya son pequeños retoques. Simplemente es eso, ya luego vas jugando un poco la temperatura de impulsión, nada, medio grado, venga, perfecto, aquí ya estoy a 98, venga, un poco más, pum, 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 y ya está. Tampoco es tan complicado realmente, ¿sabes? Una vez que ya has hecho unas cuantas instalaciones o unos cuantos cálculos en este caso, ya ves que es que te va saliendo todo, vamos, todo muy fácil, y ya es que luego siempre sota, caballo y rey, siempre es lo mismo. Ya veis que tenemos distintas soluciones y luego ya esto pues es jugar
es jugar. No hay nada como jugar con él. Es libre el programa, podemos jugar. Vamos a la hidráulica, estamos terminando. Hidráulica, colector 1. Vamos a introducirle aquí, vamos a ver, quiero que vean esto bien. El nombre del colector, nombre o planta. Pone la palabra planta porque muchas veces se hacen colectores en las viviendas unifamiliares de dos plantas, planta baja, planta alta. Pues por ejemplo, planta baja, planta alta, o planta primera, bueno, planta alta, lo dejo ahí. Longitud de la tubería. ¿Qué tubería es esta? Bien, esto es importante. Vamos aquí. La tubería que me está pidiendo aquí es esta. La que va al colector 1, donde empiezan las bifurcaciones. Esta. Por eso la importancia de ir colocando los colectores en orden, porque oye, podía el programa luego hasta donde se llega, ¿vale? Y además de agradecer. Pues por ejemplo, tengamos 4 metros, 10 metros, los que sean. Solo ida, luego el programa ya multiplica por 2. Material de la tubería. Bueno, pues acero, cobre, multicapa, pues aquí se nos proponen estos materiales. Por ejemplo, multicapa, que tenemos aquí el diámetro 32. ¿Lo veis? Vamos a hacer un zoom un poquito mayor. 32. ¿Y cuál es la pérdida de carga? La pérdida de presión en ese primer tramo, 0,2 metros de columna de agua. Y lo ha hecho por el método de la longitud equivalente, dándole un 30% más, que para este tipo de cálculo está bien. No tiene en cuenta el qué. Pues hombre, si hay filtros, si hay otros elementos de distracción, tendréis que sumárselo aparte. ¿Vale? Pues ya tenemos el tramo 1. Este es el caudal, este es el diámetro y esta es la longitud del tubo. Veis que ha multiplicado por 2. No sé si atreverme a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio. Vamos a anotar este caudal. 1264,8 litros hora. Voy a cambiar un salto térmico. Vamos a ver. Me vengo aquí a la hoja. A ver dónde está lo que yo quiero ver. Vamos a ver. Voy a reducir el salto térmico. El salto térmico de 2 o 3 circuitos, para que vean cómo varía el caudal. Porque todos los cambios que nosotros hacemos aquí, en este juego, tiene consecuencias. Saltos térmicos muy pequeños, caudales mayores circuladores. Entonces todo tiene su vinculación. Salto térmico de 5, voy a cambiar este, es una estancia grande. Vale, no voy a cambiar más, que si no tengo luego que trabajar más. Me voy al cálculo hidráulico. Teníamos un caudal de 1264,8. He reducido aquí el salto térmico. ¿Qué ha pasado con el caudal? Déjenme enfocar los prismáticos. ¿Qué ha pasado con el caudal? De 1264 ha pasado a 1407,2 litros hora. Entonces, todo lo que hacemos en el cálculo tiene consecuencias después. Tener un salto térmico muy bajo conlleva caudales mayores. Entonces, todas las decisiones las tienen que tomar ya cada uno de ustedes. Un software comercial te lo da todo hecho. Aquí está todo libre. Entonces, ¿ven cómo ha variado? Vamos a verlo aquí. 1407,2. Voy a volverlo a como estaba. Voy aquí al cálculo. Esto estaba con un salto térmico de 6. Mayor salto térmico para una misma potencia. Menor caudal. Veámoslo. 1264. Ha bajado de 1407 a 1264. 134 litros hora menos. Pues todo esto pues, lo tienen que valorar. A lo mejor la misma bomba le serviría para uno y para otro. Pues entonces, mira, no tiene importancia en ese caso. Ya tenemos calculado el tramo 1. El tramo 1. Este. Me parece que ha salido 32. No me acuerdo muy bien. Sí. Multicapa de 32. Este. Y si le pongo algo más, pues no pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? No es un problema grave. ¿Vale? Vale. ¿Qué más hay por ahí? El tramo al colector 2. ¿Qué vamos a calcular? Este tramo de aquí. Del 1 al 2. ¿Qué lo vamos a hacer? Pues no vamos a estar cambiando
de material, lo vamos a hacer con multicapa, y le vamos a poner una longitud. La longitud le voy a poner 7,5 metros, solo la ida. Pues ya tenemos calculado. Tubo de 20. Creo que luego en la hoja de resumen incluso salen las velocidades de circulación. Pueden comprobar los que sean puntillosos si la velocidad es mayor o menor de 0,3 metros por segundo, porque hay quienes se hacen por ahí también consideraciones. Bueno, no me deseo extender mucho. ¿Qué tenemos aquí arriba? Pues aquí arriba tenemos ya las mediciones de la instalación. Pero vamos a calcular primeramente el vaso de expansión. Ahora mismo ya tenemos calculado que entre las generales y los circuitos tenemos un contenido de casi 100 litros de agua. Tenemos que decirle todo lo que no está aquí. O sea, si hay un depósito de inercia, si hay una caldera de tantos litros, tenemos que incrementárselo, el resto de volumen de la instalación. No sé cuál hicimos en el ejemplo, soy capaz de verlo, no lo veo, pero bueno, relleno un valor. 40 litros. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando le dé a intro? Va a subir los 98,9 litros a 138,9 y calcula un vaso de expansión, 9,6 litros. ¿Para qué valores se calcula este vaso de expansión? Pues para los más desfavorables de un suelo radiante. Esto es, temperatura de impulsión de 50 grados, presión máxima 3 bar y presión mínima 1,5 bar. Y si la presión mínima es más baja, pues aún te sobra más vaso, ¿vale? Y si el suelo en vez de 50 va a 35 grados o 37, pues aún te sobra más vaso. De todas maneras, no vamos a comprar un vaso de 5,6 litros porque no lo fabrican. Instalaremos un vaso de 12 o 18 litros porque además no es un elemento determinante en el presupuesto de la instalación. Además, los vasos más pequeños seguramente hasta valdrán más caros. ¿Qué más tenemos? Pues la potencia que da este suelo, 6,9 kilovatios, el caudal total y la pérdida de carga, 1.264,8 litros hora, y la pérdida de carga 3,3. Con estos dos datos nos vamos a seleccionar el circulador. Este no es un programa de seleccionar circuladores. Estos son los dos datos que nos pide cualquier programa de circulación. Y ahora ya el presupuesto. Longitud de tuberías, 813 metros, banda perimetral, el zócalo, 162 metros. ¿Cómo se calcula esto? Pues las fórmulas están en el manual. 1,15 por la raíz cuadrada de la superficie. ¿Qué panel aislante vamos a utilizar? Pues en la planta baja 74 metros cuadrados de este que es un poquito más gordito, del de 40, y en la planta alta 55 metros cuadrados. Como le hemos puesto, hemos puesto las zonas de paso y las zonas de instalaciones, pues todo nos lo va sumando. Cabezales, en función de los termostatos y los circuitos que se forman, los que va a haber 7. Curvatubos, la pieza de salida al colector, 22. Pares de llaves de corte, pues un par por cada colector. Kit de racores, kit de 10 racores para las uniones a los colectores. 3 por 10, 30. 3 kits de 10 racores. Termostatos, 5, que son los que hemos seleccionado, y 2 centralitas. ¿Qué son estas centralitas? Las que se colocan en cada armario de colector, donde se cablean los termostatos y se cablean esas centralitas una a la otra y de ahí a la caldera. Entonces las centralitas, no estamos hablando de la centralita de regulación climática, sino la centralita de conexión de los cabezales termostáticos. Bien, pues estamos terminando. ¿Vale? ¿Qué más nos queda? Hemos visto todo esto, vamos aquí, vamos a generar el informe. Nos va a generar un informe en Word. Voy a compartir mi pantalla para que la vean cómo se genera y ahora después lo abro. Vamos a esperar un segundito. Esto viene bien porque así bebo yo agua. ¿Se puede generar algún problema? Espero que no. Cuando no se introducen bien los datos o no se rellenan completamente. Ah, sí, exportación de Word completa. Vale, vaya, no hemos visto cómo se ha generado. Es que es curioso porque se va viendo cómo se rellena y era lo que quería enseñarles. Bueno, vamos a verlo en detalle, el informe. Selecciono el informe y
nuestro encabezado, cálculo de suelo radiante según la norma UNE. Esto es un Word. Aquí podemos escribir lo que queramos. ¿Vale? El cliente, el que queramos. Esto es un Word. Bases de cálculo. ¿Cuáles son los datos que hemos introducido? Pues hemos introducido estos datos. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues embellecemos las columnas, las cambiamos, las modificamos, las hacemos de anchos, variamos. Cálculos que ha ido haciendo. Estos son los límites que permite el programa y que permite la norma UNE. Para la zona de permanencia por las personas, temperatura máxima del solado 29 grados, temperatura con la que hemos calculado la estancia 20, flujo límite de calor, 100 vatios por metro cuadrado, cuarto de baño, zona periférica. Pues aquí un poquito la explicación de la temperatura operativa, la fórmula con la que se va determinando parte del flujo de calor, los circuitos que se han formado. En el colector 1, el salón tiene el circuito 1 y el circuito 2. El colector 1, pues la cocina tiene dos circuitos. ¿Por qué? Porque por longitud, ese circuito que es de tubería de 16, cada 120 metros lo divide y lo pasa a dos circuitos y le suma además la longitud ida y vuelta al colector. Y así cada uno de ellos. Colectores, circuitos y estancias. La bonita fórmula de cálculo de la norma UNE, ¿vale? Ahí la tienen en la parte 2 de la norma. Y luego hay algún ejemplo en la parte 5. La fórmula simplificada con el coeficiente del sistema, el salto térmico logarítmico que se van formando en los circuitos. Entonces son fórmulas que no son cómodas, pero que con Excel se parametrizan muy bien. ¿Cómo se calcula la temperatura de impulsión? Se ha calculado para este flujo de calor, que era el de la cocina, 62,5 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? La explicación, la temperatura que se ha obtenido en el suelo. ¿Esto es importante? Sí, sí. Esto es importante para el confort, porque cuando esta temperatura está en torno a 25-26 grados, el confort es máximo, como luego veremos en otra tabla. Los saltos térmicos de los circuitos, el paso de tubos obtenidas, la potencia requerida, los vatios que necesitamos, los vatios que está emitiendo ese suelo radiante, lo que hemos cubierto en el momento que he dejado la hoja de cálculo, longitud del circuito, por ejemplo en el salón, 168 metros, por eso lo ha dividido en dos, pasa de 120, pues lo he dividido en dos, ¿vale? Bueno, en base a la temperatura del suelo, hay una norma UNE, que es la norma UNE 7780, la norma UNE en ISO 7780, define el porcentaje de personas descontentas y la calidad que tiene ese ambiente térmico. A, máxima calidad, porque corresponde a la mínima temperatura. B, calidad media. Y C, pues ya la calidad mínima exigida. Para la calidad A, el porcentaje de personas descontentas menos del 6%. Para la calidad B, menos del 10%, y para la calidad C, menos del 15%. Comento esto porque también hay ingenieros aquí escuchando la ponencia y, pues, en fin, se pueden preocupar un poquito más también de la calidad, tal y como nos hemos preocupado nosotros y, vamos, sobre todo, tal y como se ha preocupado César. El cálculo hidráulico, ¿cómo se calcula el caudal de los circuitos? Y ya, pues, caudal es igual a potencia entre salto térmico, sí, pero no solo la potencia que va hacia arriba, también la potencia que va hacia abajo. La fórmula es esta. Hay que tener tiempo para aplicarla circuito a circuito. Pues en Excel esto está ya parametrizado. Las tuberías, ¿cómo se calcula el diámetro de las tuberías? Pues esta es la fórmula de cálculo. Entonces está aquí todo escrito. Que no os gusta todo, lo borráis y ya está. ¿Vale? El coeficiente de fricción, ¿vale? Con el método interactivo, el índice de Reynolds. Que hay aquí. El equilibrado. A veces hay detentores. Cuando hay caudalímetros, bueno, pues ajustamos el caudal y muy bien, pero cuando hay detentores, pues tenemos que hacer un equilibrado de la instalación. Entonces, en este ejemplo se consideran 10 posiciones. 10 posiciones. Por ejemplo, el salón que tenía los circuitos más largos, la posición del detentor, 10. ¿Vale?
hacia 9-10 totalmente abierto, 0 totalmente cerrado. Circuitos largos, detentor abierto, como en calefacción de toda la vida. Circuitos más cortos, pues, a ver, voy a por aquí cuesta ver aquí las longitudes. Circuitos más cortos, pues bueno, por ejemplo, el cuarto de baño, que son circuitos cortos, cabezales más cerrados, posición 3. Y si mis cabezales, mis detentores son del 1 al 6, bueno, pues este tiene que estar abierto al 100% y este al 30%, allá es el 30% de la posición 6 que pueda tener tu cabezal y así lo vas equilibrando, ¿vale? Bueno, muchas curiosidades que tiene el programa y que nos hacen muchas cosas. El esquema de principio nos lo trae aquí. Y la medición, lo que vamos a gastar de material. Aquí está la medición completa. Incluso calcula el mortero, la cantidad de aditivo para mortero. ¿Cómo se calcula? En el manual de instrucciones está el ratio, tantos kilos por metro cúbico de mortero. Y un presupuesto. Si les vale, lo utilizan. Si no, pues nada, aquí está. César lo hizo, creo recordar, con los precios de PVP. Entonces fue buscando precios de colectores, etcétera, etcétera, y fue sacando un presupuesto con precios a día de hoy. Como son PVPs, imagino que nos van a servir para un tiempo. Entonces aquí unas opciones que vamos viendo. Hemos visto que nos ha salido un colector de 6 salidas y otro de 15. Y aprovecho con esto para hacer una indicación más. Si nos hubiéramos pasado de número de salidas, en este colector solo tenemos 6, si nos hubiéramos pasado es de, no me acuerdo, un valor como 13 o 14, que ya no es normal, aquí nos habría salido también de color rojo. Bueno, y como hemos terminado y nos ha gustado, vamos a ver las opciones de guardar. ¿Cuál es la opción de guardar? Esta. Le damos a guardar y en el escritorio nos va a soltar un archivo TXT, que no es el informe en Word. El informe en Word le dais a guardar como y lo guardéis de vuestra manera habitual. No es un fichero TXT que contiene 20 o 30 valores que son los que se importan y se rellena en esta hoja de cálculo. Voy aquí a guardar y me va a decir: el archivo cálculo SR mi primera vez ha sido creado con éxito y guardado en el escritorio. Ahora se lo enseño. ¿Qué más podemos hacer? Pues ahora que ya hemos guardado, ya sin miedo podemos borrar. Para iniciar un nuevo cálculo siempre hay que borrar. Entonces, borramos. Se va a borrar todas las celdas amarillas y naranjas. Borrado. Entonces, guardar, borrar y cargar un dato. Pues vamos a cargar un archivo. Vamos a buscar el escritorio. Cálculo de mi primera vez. Lo quiero otra vez cargar. Y importa lo que él necesita para volver a hacer aquí las modificaciones que queramos, de temperatura, de impulsión, etc. Entonces, guardar, cargar, borrar y salir. Tienen que salir utilizando este botón, porque es un auxilio que se les va a quedar más. Porque al salir por aquí, yo le doy aquí ahora a salir, cierra, voy a cerrar este archivo, voy a compartir otra pantalla, perdonad un segundito, compartir pantalla, Fíjense, en el lugar donde está el programa, este es el programa, la hoja de cálculo que hemos abierto, cada vez que salgamos por ese botón de salir de una manera segura, se crea una copia de seguridad de ese cálculo. Y entonces esto es un comodín. Vamos a abrirla. ¿Qué es lo que se ha creado aquí? Pues un archivo que es inservible de momento, que pone backup 2021 01 enero día 12. Es una copia de seguridad de lo que hemos hecho. Si le doy a que funcione, no va a funcionar este archivo.
pero es nuestra copia de seguridad. ¿Qué haríamos para que volviera a funcionar? Darle el nombre original. Mira, vamos a probar, no hay nada como probar las cosas. Bueno, me pide que habilite. Habilito. Mira, este archivo Excel no tiene el nombre original, por lo que las macros no pueden funcionar correctamente. Por favor, si quieres que funcione, simplemente cámbiale el nombre a su nombre original. O sea, borrando todo lo que pone backup en adelante. ¿Vale? Entonces, si queremos que este archivo nos funcione, tendríamos que borrarle todo esto. Y este archivo, pues en teoría, ya debe de funcionar. ¿Vale? Habilito. Vamos, si le he dejado el nombre bien, funcionará. ¿Ves? Ya ahora sí que funciona. Bueno, entonces una opción. ¿Vale? Bueno, pues no sé, voy a compartir otra pantalla. No sé si hay alguna duda más, alguna duda genérica, algo que nos quiera comentar César. Yo termino por donde he empezado, agradecer a César que le ha dedicado mucho tiempo. Él se hace las cosas para sí mismo, él se fue sacando sus carnés de profesional y aprovechó muy bien mi curso de suelo radiante y informáticamente me ha rebasado y como persona pues esto es de agradecer. Entonces, ya digo, yo ahora me quedo aquí, si no hay nada reseñable que me quiera añadir César o alguna pregunta reiterada, les voy a mandar por email todo esto, que esto es un momentito, yo voy a coger ahora el correo y les envío el programa, las instrucciones, todo lo que hemos estado haciendo esta tarde. ¿Vale? Y les recuerdo que esto en la página web ahí de Formatec, por ejemplo, se lo pueden descargar. Si no tienen espera, pues entran ahí en formatec.información.es. No sé si está por aquí. Si quieren se lo enseño un segundito. ¿Vale? Esta es mi web. Entran aquí en la zona libre. Artículos técnicos, hojas de cálculo. Entran en las hojas de cálculo. Se crean una contraseña. Y ahí hay hojas de cálculo, todas para ustedes, y esta hoja de cálculo. La versión siempre actualizada va a estar aquí y la va a tener CNI, las asociaciones provinciales. Entonces, pues esto es, por mi parte, esto es todo. ¿Vale? Espero que os guste, que le cojáis el gustillo al cálculo del suelo radiante. Esto es bonito, es una instalación confortable. Tenéis la oportunidad de saber lo que estáis haciendo, lo que estáis diseñando, lo que estáis calculando, saltos térmicos, temperaturas de impulsión. Claro, no es el software de toma, pon esto. Es el software de dimensiónatelo a tu medida. ¿Vale? Bueno, pues nada, estoy viendo los comentarios por aquí, nos van dando las gracias. Si no hay nada más que añadir, veo que en este momento 162 participantes, agradeceros vuestra presencia. Y si esto es de interés, pues nos animaremos a hacer alguna otra convocatoria de estas. Requiere el esfuerzo de prepararlo, pero la verdad es que recompensa de ver tanto seguimiento, tanto interés y tanto cariño. Muy bien, pues hasta la próxima jornada. Nada, Javier, antes de que se me vaya todo el mundo por la puerta. Vale, yo estaba esperando a que entrara alguien. Sí, no, yo por lo menos. Nada, bueno, que estoy viendo yo que nos felicitan, oye, agradecidos a vosotros por aguantar el rollo, no lo digo por Javier, sino en general, aguantarlo. Dilo. Se hace lo que se puede y cualquier cosa que queráis proponer, joder, pues estaría bien, a ver si se puede calcular esto, a ver si tal, oye, pues proponedlo, que yo al final ya os digo que es un programa que yo utilizo para mí, en mi propia empresa, todos los días,
me viene muy bien, me soluciona por muchas papeletas, me saca un listado de materiales que tengo que pedir y simplemente por eso digo, bueno, pues mira, no me cuesta nada compartirlo, que en fin. Pero que en cualquier caso, que si alguien quiere que le pase el número de cuenta, pues yo siempre estoy dispuesto a cambiar de coche. O sea, no hay ningún problema. El que quiera, sin problema, que haga donaciones, no pasa nada. Y nada, hablando en serio, como decía Javier, pues bueno, si él va a tener ahí a disposición el programa en la última versión, yo al final, como siempre estoy inventando cosas, pues si le voy añadiendo alguna mejora o similar, pues toda esa versión, la última, pues sí, se la iré enviando a Javier igualmente, claro, eso por supuesto. Y ya os digo, si tenéis alguna idea o tal que se pueda mejorar o que se pueda añadir, si más o menos se ve interesante, que no tendría por qué no serlo, pues se puede proponer el meterlo, vamos, añadirlo al programa. Así que nada, gracias a vosotros y gracias a Javier, claro. Pues nada, muchas gracias César y gracias a todos. Muy bien. Una cosa, Javier, que se me olvida. Antes bien. nada, una cosa rápida, que me he dado cuenta, me supongo que lo esté haciendo tu hija, pero bueno, y tú también lo sabes, pues que me he dado cuenta antes de casualidad. Alguien preguntaba si el chat se podría enviárselo a la gente. He visto que hay una opción para guardarle, así que oye, yo lo voy a guardar también y te lo envío, vamos, que también lo puedes hacer tú, entiendo, Javier. Vamos, no Mirad, hay hay aquí una opción, que no se me ve, esperad. Sí, cuando tienes abierta la ventana del chat, abajo de todo, que te puedes escribir como escribes a todos, en los puntitos te sale la opción arriba de todo de guardar el chat. No soy capaz de ponerlo porque no veis, pero vamos, sí. Vamos, está que se puede. archivo, puntitos y en puntitos guardar Eso, el chat. guarda. Y te lo guarda en descargas, quiero recordar, o en donde tengas tu... no, te crea una que se llama Zoom, no sé qué, vale, pero vamos, que en cualquier te graba un TXT con todo el chat. Eso es, ahí le tienes. Y luego aparte que ya me lo ha preguntado alguien también, sí, también se estaba grabando el vídeo de la sesión, o sea que vamos. El vídeo lo colocaremos aquí. No os lo paso hoy porque el vídeo, editarlo, solo cortar el principio, el final o lo que haya que cortar, me lleva un ratico y el ordenador moverlo le cuesta un ratico. Pero luego lo pongo aquí. Luego añadiré aquí jornada de presentación del programa de cálculo. ¿Cuándo va a estar eso? Pues no sé, yo creo que mañana pueda estar también. Entonces este vídeo lo podéis ver hasta que consigáis dormiros con tranquilidad por la noche, pues lo podéis poner en bucle. Muy bien. Bueno. O el discurso del rey también. Sí, no sé, si queréis se lo añado, no hay problema, es cortar y pegar, no hay problema. Bueno, pues nada, venga, agradeceros a todos vuestra presencia. Nunca habíamos tenido un éxito así, nos anima mucho. Venga, hasta luego. Muy bien, un saludo, hasta luego a todos.